Reflejo Colectivo busca ser un espacio seguro, donde no haya miedo de mostrarnos vulnerables. Donde podamos ser valientes y hablar de nuestras emociones. Aquí hablamos de lo que te sucede a ti y a mí. Buscamos respuestas, crecer, escuchar lo que tú y los demás piensan y viven para conocernos mejor a nosotros mismos. Las voces nos llaman, busquemos nuestro reflejo. Con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. El día de hoy estamos muy felices porque ya habíamos grabado en la primera temporada con una de las invitadas que sale, pero desde que grabamos ese episodio queríamos por fin conocer, ya no puedo decir en persona porque estamos vía Zoom, pero queríamos conocer vía Zoom a Eva, que es su compañera de un proyecto que tienen súper bonito, ahorita les vamos a platicar. Pero bueno, voy a presentar a Eva Monclús. Ella estudió comunicación, es profesora en una universidad marista. Lleva todas las áreas de marketing de las escuelas de maristas del centro del país. Y ella es novelista. Tiene ya publicadas 2 novelas y tiene 2 tomos de cuentos también publicados. Y pues estamos muy emocionadas, Eva, de que por fin te podamos conocer y nos puedas acompañar el día de hoy junto con Ale. Y ahorita Jim me va a presentar a Ale. Sí, justo también nos acompaña una muy querida amiga nuestra, Ale Esquer. Ale es ingeniera en innovación y diseño con especialidad en dirección de operaciones. No me equivoco, ¿sabes? Y trabaja en Profuturo actualmente, pero más que nada y está aquí el día de hoy porque es profesora. De con Eva se Sí, y ellas dos tienen un proyecto súper bonito que, bueno, empezó en Instagram, si no me equivoco, justamente lo que ellas estaban buscando crear y que lo han logrado súper bien y han creado una comunidad súper grande y muy bonita. Ellas buscaban crear un espacio para poder humanizar a los demás a través justamente de escritos, ¿no? Ahorita nos decía justo Ale que lo que buscaban era implantar esta semilla en las personas que las leemos y que también pues reposteamos sus escritos, reposteamos sus publicaciones y hacemos que lleguen a muchas más personas, porque lo que buscamos es al leerlas este momento de reflexión, ¿no? Que es lo que ustedes han buscado y que creo que han logrado súper bien, el que nosotros, sus lectores, podamos reflexionar sobre diferentes temas acerca de nuestra vida, nuestra existencia, nuestras emociones, ¿no? Que creo que es con los que me he conectado muchísimo. Entonces, más adelante les vamos a dejar igual las redes sociales, pero los invitamos a que las sigan, a que las lean y a que puedan conectar, ¿no? Puedan reflexionar con ellas. Y pues justo queríamos aprovechar que pues por fin podemos tenerlas a las dos para conocer justo esta dinámica que tienen entre ustedes dos y podamos abordar un tema muy especial. Exacto, el día de hoy nos vamos a fundamentar en nuestro quinto pilar, que es la trascendencia, cómo trascendemos. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es la siguiente: ¿cómo la escritura puede ser una herramienta para conocerte más y sobrellevar crisis? Entonces, bienvenidas Eva, Ale, muchas gracias por estar aquí y pues las escuchamos. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí y sobre todo siempre es muy emocionante que sea desde 2 sonidos, como que siempre se me hace como algo mucho más bonito. Muchas gracias. Yo también siempre soy la más agradecida de poder tener una conversación con ustedes. Y digo, más bonito todavía poder tener una conversación ahora con ustedes dos y mi latido, o sea, Eva. Entonces estoy súper emocionada. Eva, no sé si tú quieres comenzar. Pues la verdad es que me parece una pregunta muy buena. Pues las letras siempre ha sido parte de mi vida, desde chiquititita, porque a mi abuelo también le gustaba muchísimo escribir, entonces como que él me puso como la semilla a mí en particular. Y conforme fui creciendo me fui dando cuenta que las letras, sobre todo, bueno, yo soy novelista, ¿no? Entonces al principio no dejaba tantos mis emociones en el escrito, o al menos no lo consideraba, ya después me di cuenta que en realidad sí. Pero, o sea, como que yo siempre consideré como novelista que nada más creaba como historias y mundos y listo, ¿no?
Y ya después me fui dando cuenta que esos mundos, esas historias, esas cosas que creaba con las palabras me ayudaban al final a mí a entenderme más, ¿no? O sea, porque había personajes en específico que eran yo 100% y eran personajes que a veces me caían muy mal, que era como cuando más como yo estaba como mal o en crisis o así, los personajes que yo escribía decía como, es que lo odio, o sea, me cae muy mal. Entonces como que me empecé a cuestionar un poquito qué era lo que estaba pasando cuando empecé a ir a terapia y así, y justo como que mi terapeuta me dijo, pues es que eras tú, o sea, tu personaje eras tú, todavía no tenías esa capacidad que ahora tengo de separar personaje de mi persona. Pero en esos momentos como que volví a leer y decía como, claro, o sea, al final me estoy poniendo en el libro y como yo no estoy bien conmigo, mi personaje tampoco me gusta porque pues no me gusto yo. Entonces empecé a ver que la escritura era una herramienta bien dura para encontrarte a ti mismo y para verte. Y sobre todo, o sea, verte, digo, Ale es poetisa, yo soy novelista, a mí me pasó de verte a través de un personaje de fantasía, verte a través de un personaje que no existe, verte a través de una historia que tiene hadas, dragones, brujas, cosas así, me pareció como muy fuerte y entonces empecé a utilizarlo a mi favor 100%. Wow, qué bonito. Y ahorita nada más antes de que pasemos a Ale, estaba justo reflexionando que, o sea, qué interesante cómo tal vez de manera inconsciente encontraste este medio para personificar a través de pues, otros personajes, ¿no? Tus emociones, ¿no? Tus miedos, tus vivencias, ¿no? Y que creo que aparte de que era un medio para autoconocerte, aunque no te estabas dando cuenta que lo estabas haciendo de chiquita, era también un medio para expresarlo, ¿no? Entonces, o sea, siento que es como doblemente poderoso, ¿no? Porque una cosa es conocernos y otra cosa es tal vez hallar la manera de poder comunicárselo a los demás o poder comunicártelo a ti, ¿no? Porque al final lo escribías y muchas veces esos escritos o esas novelas, ¿no? Eran para ti y que ya ahorita que lo estás, digo, lo que nos compartías, ¿no? Que hayas publicado novelas y cuentos y todo y ya es como muy padre que lo puedas compartir con nosotros, pero se me hace muy padre porque aparte habla mucho de tu creatividad y que creo que las dos son personas muy creativas, ¿no? Pero qué padre poder verlo desde esa otra perspectiva, no sé, se me hace muy mágico y muy bonito lo que has logrado. Sí, digo, en realidad también obviamente era una escapatoria, ¿no? O sea, meterme a escribir la novela era una escapatoria de mi realidad. Entonces, claro, eso sí me daba cuenta, o sea, yo era como voy a escribir, me voy a regalar mi momento, me voy a regalar mi escapatoria y ya después me di cuenta que era mucho más que eso. Entonces, escribir sirve para conocerte, sirve para entenderte y sirve para afrontarte también, que eso es como aún más fuerte y más padre. Wow. Justo tomo lo último que dijo Eva, o sea, esta parte de que sirve para enfrentarte, porque a mí me pasó así, o sea, al inicio la escritura para mí era más como plasmar lo que estaba pasando en mi vida diaria, que no era muy bonito, la verdad, al menos desde mis ojos, no la estaba pasando bien, entonces, o sea, bueno, voy a escribir lo que estoy sintiendo, ¿no? Y lo voy a poner en papel para poder leerlo después y enfrentarme a ello, porque a veces era muy, muy difícil, no sé, encontrarme como asfixiada o aturdida o con un vacío en el pecho y no saber por qué o no saber qué hacer con eso. Entonces, sin darme cuenta, empecé como a escribir frases, escribo con muchas metáforas. Entonces, a hacer como muchas metáforas, a plasmar como mi realidad de una forma como muy poética, ¿no? El dolor al final se puede plasmar muy bonito, es increíble como el sufrimiento, la crisis, cualquier emoción que estés pasando puede convertirse en algo bello, porque las palabras son bellísimas. Entonces, así empecé a escribir para mí, a enfrentarme a mí misma, a enfrentar mis sentimientos, a plasmarlos. Y de repente un día estaba como buscando cosas internas en mi casa, no me acuerdo, y encontré un engargolado de mi papá. Y ya lo abrí y resulta que era como un compilado de poemas que él había hecho para mi mamá hace muchos años, o sea, como pues cuando estaban en la universidad, yo creo. Entonces, como que yo no sabía esa faceta de mi papá, sabía que era una persona
muy reflexiva, muy filosófica, muy sensible, que de él salí yo así, ¿no? Definitivamente. Pero no tenía conocimiento que escribía poesía, ¿no? Entonces al ver esto, así como estos poemas, aparte, poemas bien, o sea, con versos, métrica, no sé, de repente empecé a leer de que la mujer de pechos de fuego y un montón de cosas así como muy romántico todo, y dije, ¿qué es esto? ¡Wow! ¿No? Y de repente, es otra persona. O sea, yo no conocía definitivamente eso, entonces llego con mi papá y le digo, ¿qué es esto? Sí, le enseño el engargolado, ¿no? Mi papá así en shock, ¿dónde lo encontraste? Y él no, pues resulta que pues me encanta escribir, siempre he escrito, dejé de escribir hace muchos años, pero pues escribí eso tu mamá, ¿no? Y ya de ahí, pues dije, bueno, pues voy a empezar a escribir, empecé a mostrar lo que escribía y empecé a transformar lo que en un inicio era un enfrentamiento a mí misma en un reflejo de la sociedad, porque vi que muchos de esos sentimientos aplicaban para gente que estaba pasando por cosas similares, ¿no? Entonces, ahí es donde subí a lo mejor de nivel, a dejar de escribir solo para mí de forma personal, a tratar de plasmar lo que veía en las demás personas, lo que escuchaba, a tratar de sentir lo que la sociedad estaba sintiendo y poder reflejarlo ahí. Entonces, wow, la verdad me acuerdo y me emociono porque sí fue como un momento muy, muy, muy parteaguas en mi vida, la verdad. Oigan, y antes de que continuemos, perdón, Jimena, más quiero preguntar como a qué edad ambas empezaron a escribir, ¿no? Y a darse cuenta de que estaban plasmando emociones y demás a través de la escritura. Uy, yo en verdad empecé muy muy chiquita, o sea, yo me acuerdo que hacía historias en presentaciones de PowerPoint en la computadora viejísima de mi tía y las imprimía porque antes, o sea, porque salíamos a jugar a la calle con otras dos amigas, entonces yo hacía esos escritos para que nos guiáramos conforme a ellos, ¿no? Padre. Y jugáramos y así. Entonces en verdad yo creo que empecé a escribir como desde los 8. Wow. ¿Y tú, Ale? Yo desde siempre escribí de que diarios y escribía cositas y era la mata del salón que le encantaba hacer ensayos y todo lo que se tratara de escribir me encantaba, ¿no? Pero yo creo que empecé a tener formalidad y justo como transformar mis escritos en algo que podía compartir como a los 15 más o menos. Okay. Sí, fue más grande. Y yo quería preguntarles un poco, ya establecimos que pues la escritura es uno de los mejores medios para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero justo un poco como lo que decía Sally, cuando muchas veces nos sentimos abrumados, que a lo mejor estamos entrando a una crisis o a la mitad de una y ni siquiera nos hemos dado cuenta, es muy difícil realmente saber utilizar el lenguaje que refleje lo que estamos sintiendo y nuestra realidad. Entonces, ¿cómo han encontrado ustedes que la escritura les ha ayudado a sobrellevar crisis? Es que a mí hay algo que me llama mucho la atención de la gente, o sea, como en particular, sobre todo la gente que dice que no escribe, o sea, como, es que yo no escribo. No, o sea, todos escribimos, o sea, es una capacidad que todos tenemos, pero es una capacidad, insisto, que no todos optamos, porque te muestras a ti mismo. Entonces, creo que la forma en la que yo empecé, sobre todo como para las crisis, y porque definitivamente apenas esta semana tuve como una pequeña crisis y escribí una carta y se la compartí a Ale y le dije como tengo que compartirte esto porque necesito que alguien me lea, y porque la carta no le va a llegar a la persona, pero necesito que alguien me lea para que yo sienta que las palabras llegaron a alguien, ¿no? Wow. Entonces creo que es esta parte, ¿no? De superar la crisis y de tal vez no ser tan duro y no pensar que tiene que salir algo tan increíble o un poema, o a veces pueden solo salir groserías y está bien, o sea, no tiene que ser algo más allá de lo que verdaderamente estás sintiendo, ¿no? O sea, a veces es solo poner como, estoy triste, no sé por qué estoy triste, pero estoy triste, y escribirlo, o sea, cuando empiezas es como, mi consejo es ese, ¿no? O sea, empieza desde lo más
lo más banal. Yo normalmente cuando escribo por la crisis empiezo desde lo más banal, no me voy como a una estructura o no, o sea, solo digo como empieza desde lo más banal. ¿Qué primera palabra se te viene a la mente? Entonces es la primera palabra que pongo y después empiezas como a escribir y tu misma mente dice como estamos vaciando, entonces vacía y empiezas a vaciar y no te das cuenta y cuando menos piensas ya está todo lo que tu mente quería transmitirte, pero que tú no entendías y no sabías hablarlo, pero sí pudiste escribirlo. Entonces esa es la forma, o sea, como que literal yo lo veo como vaciado de mente, o sea, literal escucho como ruido en mi mente y digo como no me estoy entendiendo, no logro entender qué es lo que me quiere decir mi mente porque está muy ruidosa. Entonces es como voy a agarrar una hoja de papel, voy a escribir la primera palabra que se me venga a la mente y entonces mi mente vomita, literal. Qué padre. Yo funciono un poquito raro. La verdad, como que me pasa mucho que cuando, no sé, estoy muy, muy triste, generalmente escribo cosas que son felices o que son inspiradoras. O sea, a lo mejor es como justo tengo esa ausencia o me hace falta leer o hacer o tener algo positivo, escribo algo positivo, ¿no? O muchas veces, no sé, ahorita estoy enamorada, ¿no? Estoy enamorada y tengo una facilidad de escribir cosas trágicas y de desamor y de despecho, pero impresionante, no, de verdad. Entonces ahí también creo que uno se puede dar cuenta que pueden ser dos medios, ¿no? Uno para sacar y como decía Eva, o sea, estás vomitando palabras y sentimientos, ahí lo sacas. Y después también puede ser un reflejo, ¿no? Hablando como ustedes, reflejo colectivo, o sea, un reflejo de lo que estás viviendo y una ausencia. ¿Qué te hace falta? O sea, ¿qué puede llenar ese vacío? Pues la tristeza lo va a llenar la felicidad, ¿no? O qué es como lo que te puede llevar a un balance. A mí me pasó como mi primer libro justo, Poetisa, fue un proceso de sanación, sin quererlo. O sea, yo no lo escribí pensando que iba a ser ese proceso de sanación, pero al momento en el que terminé ese libro dije wow, o sea, sin querer aprendí a amar, respetar y perdonar a la persona que me estaba como afectando en ese momento y sané mi relación con esa persona sin cruzar una palabra con ella, ¿no? O sea, como que eso también me sorprendió muchísimo porque es algo que no tenía planeado y cuando cerré el libro dije no solo acabo de escribir algo que puedo compartir para los demás y que estoy segura que se van a sentir identificados, sino también acabo de sanar una relación que me había costado años sanar sin querer. Wow. Entonces es magia, la verdad. Qué padre. Oigan, escucharlas o sea, justo como esta diversidad, ¿no? De maneras en las que podemos usar la escritura a nuestro favor y conforme a lo que nos haga más sentido y también lo que necesitemos en el momento, me da mucha paz. Y justo como en este afán de dar paz o tal vez darme a mí un poquito más de paz, pensando en esta pregunta que les hacía de cuándo empezaron a escribir y cuándo empezaron a encontrar la escritura como un medio para expresarse, la quería hacer justo porque creo que empezaron las dos mucho más jóvenes que yo a entrar en este camino, ¿no? De autoconocimiento, o sea, como de manera un poco, o sea, logran identificarlo y si a mí me preguntan, creo que yo empecé hasta que entré a la universidad a tener como estos un poquito como conflictos de quién soy yo, de mis relaciones, ¿no? Cómo lidio con mis relaciones, de un poquito tener más necesidad de conocerme y de lidiar con mis emociones, ¿no? Siento que, no sé si de chiquita tenía mecanismos que no me permitían como tanto preguntarme, ¿no? O indagar en eso. Pero entonces siento que justo el que ustedes hayan empezado tan jóvenes como a tener este encuentro con ustedes mismas a través de la escritura es lo que hoy mismo permite que yo cuando las leo, o sea, realmente transmiten mucho sus emociones, ¿no? Transmiten una experiencia, transmiten justo, puede ser como bien decía Eva, ¿no? Transmiten lo que están sintiendo en ese momento o, como decía Ale, transmiten como la otra cosa que te hace falta, que te gustaría sentir en ese momento, ¿no? Pero al final ambas cosas es autoconocimiento y muchas veces cuando yo he tenido la intención de escribir algo,
me cuesta mucho trabajo, porque pues tal vez mi camino hacia este autoconocimiento empezó más tarde y aún más el de la escritura, ¿no? Y entonces creo que muchas veces cuando leemos cosas o leemos a gente que sabe expresarse también, pensamos, como decía ahorita Eva, ¿no? Que no es para todos, ¿no? Que no, tal vez no todos pueden escribir o tal vez no todos pueden usar esta herramienta para conocerse, pero más bien creo que justo es hacer estos pequeños cosas que nos comentaba ahorita Eva, de agarrar una hoja y poner tu primera emoción o lo que estás sintiendo en este momento, ¿no? Y poco a poco irla trabajando, porque así como yo he ido trabajando el sentarme con mi terapeuta y ser más honesta con ella y conmigo misma, tal vez también, o sea, he notado que ha mejorado, tal vez justo también el sentarme y tratar de expresarme a través de palabras poco a poco todos los días va a ser algo que más adelante no, pues me vuelvo más experta, pero también en este camino de autoconocimiento, ¿no? Justo como en el afán de sentirme yo tranquila, ¿no? Porque a veces siento que me cuesta tanto trabajo expresarme o escribir lo que siento, de que pues todos podemos llegar a lograrlo, pero siempre pues puede ser un poco retador, ¿no? El plasmar las ideas o ser tan honestos con uno pues, requiere mucha valentía. Valentía, justo es lo que estaba pensando. Yo ahorita estaba haciendo un poco de memoria y cuando yo estaba en quinto de primaria, yo sabía que iba a ser escritora. Y yo escribía, me encantaba escribir. Y tengo ahí mis diarios y todo, pero en estos últimos años, sobre todo en pandemia, como que me he podido reafirmar justo la valentía que implica sentarse a escribir y enfrentarse a uno mismo, ¿no? Y entonces me di cuenta que que el patrón que empezó en mí conforme fui creciendo y empezaron a pues pasar cosas como más fuertes y para las que nunca te prepara la vida, como que dejaba de escribir por épocas, ¿no? Y entonces pasaba algo significativo y grande y decía, bueno, ok, ya, me tengo que sacar, y entonces me sentaba y escribía 10 páginas y pasaba otro año y hasta que no como que se me escuchaba demasiado ruido en mi cabeza, pues no le dedicaba ese tiempo, ¿no? Porque al final a lo mejor también en ese momento no estaba lista para enfrentarme a lo que hubiera estado en esas páginas, ¿no? Y creo que también es válido reconocer que de repente necesitamos un break de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? O no estamos todavía listos a aprender las palabras tan honestas que estarían ahí. No sé si a ustedes les ha pasado eso. A mí me ha pasado que antes me costaba mucho reconocer que todo lo que estaba plasmado ahí, que tú ibas a leer, era un reflejo mío. O sea, como que justo, a lo mejor en ese momento fui honesta conmigo misma, lo escribí, me gustó, me identifiqué, lo que sea, pero hablando con un buen amigo, un día me dijo como de que es que, wow, qué valiente que me estás dejando leer lo que sientes, ¿no? O sea, me acabas de abrir como prácticamente te estoy viendo desnuda, ¿no? O sea, como justo tu alma, tus emociones. Y yo entré en pánico, o sea, fue como un, espérate, ¿qué? Y yo, no te equivoques. O sea, de verdad, firmemente se lo dije así, no te equivoques, esto no es algo mío. O sea, yo simplemente me inspiré de otras cosas y robé, no robé, pero escuché una historia y la transformé en poesía o en una historia o bla, 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 ¿no? O sea, como que me costó mucho trabajo el darme cuenta y el reconocer que justo le estaba abriendo las puertas de mis sentimientos a la gente que me leía, ¿no? Y que todo lo que estaba plasmando ahí al final, y que toda la gente que lo iba a leer al final, estaba leyendo un cachito de mí, y no solo un cachito de mí, estaba leyendo un cacho de mi alma, de lo que estaba viviendo en ese momento, y que por alguna cosa u otra transformé o adapté en algo diferente, en algo nuevo, en una historia que quizás sí no es mía y que yo no viví, pero siempre va a tener tintes de lo que siento, ¿no? Entonces, claro. Sí, a lo mejor no me fue tan complicado enfrentarme a mí misma en el papel, pero sí me fue complicado darme cuenta que le estaba dando entrada a la gente y que les estaba permitiendo conocerme más allá. Eso sí me costó mucho trabajo, la verdad. Wow.
A mí como, es que yo, o sea, a mí algo que, yo creo que una de las mejores cosas de Dos Sonidos es que una es novelista y que la otra es poetisa. O sea, son dos tipos de escrituras totalmente diferentes, o sea, totalmente diferentes. Entonces, yo no sé ser corta, o sea, mis escritos, me cuesta mucho trabajo que mis escritos sean cortos. Entonces, algo que justo le compartí a Ale, que me pasaba mucho, era que justo esto, ¿no? Que les comentaba, que empecé a ver que mis personajes tenían muchas cosas de mí y que había cosas que no me gustaban, había cosas que me encantaban, había cosas que yo decía como, esto que pasa, pero como que hasta que empecé el proceso editorial y hasta que mi editor me dijo como, tienes que separarte. O sea, eso es la diferencia entre una novelista y un poema, ¿no? O sea, como que en la novela, tu editor te dice como, sí va a haber una parte de ti en el texto. Claro, porque son tuyos, pero no puedes estar tú. O sea, no puedes estar tú como persona ahí plasmada en un personaje. Porque entonces estás creando un vínculo fuerte con el personaje y lo vas a entender perfecto, pero si lo necesitas matar no vas a poder. O si necesitas que sufra demasiado, no vas a querer que lo haga porque pues obviamente no vas a querer que pues, no te gusta sufrir. Y entonces, o sea, tienes que separarlo. O sea, tienes que aprender a separar como tus personajes de tu persona. Sí pueden tener cosas de ti, pero no pueden ser tú. Entonces tuve que hacer un proceso de separación a la hora de escribir novelas, de decir como, sí voy a dejar mi esencia, pero no me voy a dejar a mí. Entonces wow. cuando entré a escribir para Dos Sonidos, obviamente yo sabía que pues podía meter parte de este ser novelista y hay algunos textos que son como medio... Ella se paró y lo miró y entendió que todo iba a estar bien, o sea, como que sí tienen esta parte, pero justo cuando empecé a escribir Dos Sonidos, empecé a escribir un poco más conscientemente mis emociones, o sea, empecé como a hacerlo más consciente y a decir como, ok, tengo que traer una emoción de alguna cosa que me haya pasado y plasmarla. Entonces, como que también me sirvió como terapia decir como... empezar a conocer las emociones, o sea, empezar a conocerlas, porque al final yo no conectaba con la tristeza, ¿no? Y entonces luego mis escritos en Dos Sonidos eran como todo el tiempo de luz y tú puedes y amor propio y de la nada era como, no, pero también existe la tristeza y también hay tragedia. Entonces empecé a conectar con eso y empecé a decir como, ok, tengo que conectar con la tristeza. Entonces tenía que remontarme a algo triste, pensar en algo triste, sentir la emoción y decir como, ok, entonces ahora ya lo puedo escribir. Entonces como que para mí fue diferente, o sea, para mí primero fue como de separa tu escritura de ti y después fue, no, pero no la separes tanto, o sea, sí puedes escribir como desde tu corazón. Entonces eso es algo que le agradezco mucho a Dos Sonidos en general, o sea, fue otra forma en la que me di cuenta que la escritura también funciona. La escritura también te sirve para conocer tus propias emociones. O sea, para conocer y reconocer que hay algunas con las que dices, pero hay otras con las que dices, súper bien, con esta conecto increíble y escribo. Y luego llega la otra y es como, no, con esta no. Entonces creo que también ha sido como toda una aventura de conocimiento de emociones, o sea, de ir viendo cómo salen los textos cuando es una emoción triste, cómo sale el texto cuando es una emoción feliz, cómo sale el texto cuando es una emoción de enojo. O sea, también está padre porque es verlo, y a mí algo que me llama mucho la atención de Ale es que Ale puede estar completamente feliz y le sale el texto más triste del mundo. Yo no puedo, o sea, yo no puedo. Wow. Yo tengo que sentirme triste para que mi texto salga triste, porque si no conecto con la emoción que no siento en ese momento. Entonces creo que también me sirvió para ver cómo estaba. O sea, literal era como de, a ver, voy a ver cómo estoy hoy. Escribía y decía como, hoy estoy triste. Entonces también fue como una dinámica un poco de, pues sí, de conocer a las emociones que vivía día con día. Oye, Ale, y ahorita con lo que decía Eva me surge la duda de, o sea, ¿puedes remontarte a esas emociones que no estás sintiendo hoy en día porque ya las has vivido o porque has desarrollado como la habilidad de ver a alguien que lo está viviendo y poder transmitir eso? Pues, bueno, creo que es de las dos, pero en gran parte, de hecho, en mi libro, en la portada, bueno, en la dedicatoria viene como
una disculpa, pero mucho de lo que está acá son cosas robadas. Y les digo robadas porque es justo, veo a alguien, un alma en pena, en sufrimiento, que definitivamente no soy yo, porque pues ahorita estoy muy feliz, lo que sea, alguien está sufriendo muchísimo y tengo esa capacidad de sentir tanto y vivir tanto lo que está viviendo, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, que lo puedo plasmar. Eso también es como un arma de doble filo, porque muchas veces me ha pasado, y a Eva también, que escribimos algo inspiradas en cosas ajenas, que sí son ajenas a nosotros. Digo, al final entiendes que siempre va a tener tu tinte y tu esencia, como lo decía Eva. Claro. Pero hay muchas veces que, híjole, está bien difícil estar escribiendo todos los días de cosas tuyas, ¿no? O sea, sí te quedas sin ideas, la neta. Y también te quedas como de, ok, como decía Jimena, necesitas un break de este enfrentamiento constante a ti mismo, ¿no? Entonces, pues empiezas a ver hacia afuera, empiezas a ver a tus amigos, a tu familia, gente desconocida. Yo me he inspirado en mucha gente desconocida que, no sé, es creo que parte también del arte de escribir. Pues puedes ir caminando, volteas a ver a alguien, la mirada, algo te dijo, algo conectaste y lo conviertes en arte, ¿no? O sea, entendiste que esa mirada de ese ser desconocido te llegó tanto porque, no sé, quizás estaba muy triste, que te inspiró y escribes triste. Entonces, creo que sí es una habilidad que vas agarrando a lo largo del tiempo. Primero escribes 100% como escupiendo lo que sientes, después lo puedes transformar en lo que anhelas, en lo que añoras, después empiezas a empatizar un poco más y decir, bueno, ¿de dónde más puedo tomar inspiración? Ajá, ¿de dónde más aparte de mí va a salir esta inspiración? Y lo bonito es que te inspires de que te inspires. Siempre, siempre, siempre lo que escribas va a ser tuyo. O sea, y va a ser justo como un reflejo y un escape y un enfrentamiento, lo que sea que necesites en ese momento, pero va a ser para ti. Ya si lo quieres compartir, pues adelante, ¿no? Pero es un proceso, definitivamente. Y además creo que es un regalo bien bonito para la persona, o sea, si es una persona en la que te inspiraste, o yo lo siento así, ¿no? O sea, por ejemplo, las veces que Ale se ha inspirado en mí y me ha dado como un escrito, a veces también está padre que la persona que está escribiendo te mire y te escriba, porque hay cosas que tal vez tú no percibes y la otra persona que empatiza y que siente, sí. Entonces también pues son perspectivas diferentes que te da la escritura y que te dan las palabras. Oigan, pues qué bonito, el tiempo creo que se nos ha pasado rapidísimo y vamos a ir acercándonos hacia nuestra sección de Me Quedo Con. Entonces, Ale, Eva, el día de hoy, ¿qué se llevan? Yo creo que me quedo con la seguridad de que las palabras son parte de las personas, que todos tenemos la capacidad de hacerlas, de plasmar algo, pero que definitivamente sí es todo un viaje y es un viaje de autoconocimiento. Y también me quedo con que Ale y yo definitivamente, o sea, seguimos siendo como una maquinita de reloj bien aceitada, ¿no? Totalmente diferentes, pero muy, 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 muy como, o sea, como lo que le falta a una, lo tiene la otra. Y también por eso salen escritos como salen. Qué bonito. Tú, Ale, compártenos. Yo me emociono mucho con estos temas, pero yo creo que retomando un poquito la pregunta de esta parte del trascender y como resumen y para mí y para todos, me queda que justo te das cuenta que puedes trascender a través de las palabras en el momento que puedes reflejarte a ti mismo para después reflejarte colectivamente, y aquí es donde las uno a ustedes, ¿no? Entonces, no sé, todos tenemos definiciones distintas de trascender, pero para mí, al menos, trascender significa saber que la persona que me leyó se habrá podido reflejar en mí. Y que quizá al reflejarse en mí se pudo reflejar a sí mismo también porque estaba pasando por algo similar. Y ese segundito o ese momentito en el que compartimos ese sentimiento y esa persona pudo reflexionarlo y sentirlo, es lo único que me basta y lo que me demuestra que estoy trascendiendo. Entonces, con eso me quedo.
Qué bonito. Y yo solo quería decir que, o sea, me quedo ahorita al escucharles hablar durante todo el episodio con que siento que son dos personas, dos latidos, que son muy, o sea, me inspiran mucha honestidad, tanto ahorita que me están compartiendo, o sea, que están compartiendo su historia conmigo, pero igual creo que es súper importante que son muy honestas con ustedes mismas, y eso se me hace súper valioso, porque creo que justamente tal vez muchas personas de manera inconsciente no nos animamos a escribir lo que sentimos, porque al final es un ejercicio obligado de reflexión, ¿no? De autoconocimiento, y muchas veces yo puedo decir, ya tengo la capacidad de identificar qué sentimiento o qué emoción estoy viviendo ahorita, pero tal vez el sentarme, el escribirlo y el obligarme a indagar más acerca de él es algo con lo que ahorita no me siento cómoda o ahorita estoy evitando, ¿no? Entonces, hablando de estas dos diferentes maneras en las cuales ustedes usan la escritura, pero al final, sí, para ser honestas con ustedes y con los demás, se me hace muy maravilloso, y que al final creo que al estar como tan lejos de este mundo de la escritura no me había dado cuenta que había tantas maneras en las cuales podía usarla, ¿no? Puede ser como Ale, ¿no? Para expresar lo que ahorita siento o lo que estoy viendo que la otra persona siente o lo que ahorita tenga ausencia, ¿no? De lo que ahorita tenga ausencia. O hablar de esta otra manera que no había como procesado, Eva, pero que es usar por medio de las novelas como el crear personajes, ¿no? Y tal vez crear un personaje sobre el miedo que estoy sintiendo ahorita, crear un personaje sobre el amor que estoy sintiendo ahorita, y también como este ejercicio de estar conectada contigo, pero también poder separarte para darle vida a tus personajes y después también poder conectar otra vez con estas emociones. Se me hace un ejercicio muy interesante el que has hecho, y que al final puede ser un medio, ¿no? Para tratar de expresar lo que sentimos, ¿no? Tal vez nos cueste más trabajo ser tan honestas con nosotras mismas, y tal vez el uso de algunos personajes nos den mayor como posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, como justo el que hay una gama muy amplia de cómo podemos usar la escritura y que tal vez no conocemos y por eso tal vez no nos animamos a hacerlo. Y que pues está muy padre que nos lo hayan compartido el día de hoy, y esperemos que tanto, así como a mí me hizo como cuestionarme mucho el por qué no he indagado más en la escritura, pueda que las personas que nos escuchen se pregunten lo mismo y se animen, ¿no? Nos animemos a buscar este modo en el cual podamos usar la escritura para ser honestos con nosotros y con los demás, y para igual conectar con los demás, como decía Ale, porque al final ves a alguien y ves lo que te está transmitiendo y ya estás conectando. Estás haciendo este reflejo colectivo muy padre. Entonces yo me quedo dentro de todo con eso, y se me hizo súper interesante. Muchas gracias. Sí, Jimé. Sí, no, sin duda que yo me quedo pensando en la belleza del momento en el que decidimos sentarnos a representar lo que somos y lo que sentimos, con una palabra o con varias, ¿no? Y a nunca subestimar la escritura, que ahora pienso mucho sobre cómo muchas veces, para mí en lo personal, a veces puede sentirse como ya sé que lo tengo que hacer y que lo debo de hacer para sentirme mejor y para entender por lo que estoy pasando. Es como un pesito añadido, ¿no? A mis pendientes. Es como ya siento que escribe. Y creo que el platicar con ustedes ha hecho que me esmere muchísimo más por cambiar esa perspectiva y por no verlo como algo que tengo que hacer y que es una cosa más en mi checklist, sino como un momento bonito de conexión conmigo mismo, ¿no? Entonces yo por eso les agradezco muchísimo, y como decía Mariel, me encantó escucharlas, creo que se complementan increíble, y pues resultado de eso es Dos Unidos, ¿no? Es su página que la verdad es que yo les puedo decir que conmigo logran solución, y estoy segura que con Mariel también. Y pues en Reflejo las admiramos muchísimo y les agradecemos este ratito que nos dieron para compartir estas palabras. Y pues ojalá que esto deje semillitas en aquellos que nos han escuchado. Entonces, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar. Y pues a todos los que nos escucharon también les vamos a compartir las redes de Dos Unidos para que sepan muy bien de lo que estamos hablando. Y pues recuerden, cuando las voces suenan,
Reflejos llevan. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.